¿Qué tal, jóvenes? Muy buen día. El día de hoy estaremos viendo en este pequeño video tutorial cómo llevar a cabo la construcción del cuadro de análisis de varianza de un diseño en bloques completamente al azar o de BCA. El ejemplo que vamos a trabajar en este video es vamos a dar la lectura brevemente, rápidamente, para saber de qué trata e ir comentando algunos detalles. Nos dice lo siguiente, nuestro ejemplo. El abeto Sitka es, desde el punto de vista económico, el árbol de bosque más importante en el Reino Unido. Sin embargo, posee una regeneración natural escasa, como consecuencia de que los buenos años para la producción de semillas son infrecuentes. Dado lo anterior, es necesario aumentar la producción de semillas. Para ello se proponen 4 tratamientos hormonales. Puesto que árboles diferentes tienen distintas características naturales de reproducción, se controla el efecto de las diferencias entre árboles mediante bloques. En el experimento se utilizan 10 árboles. Dentro de cada árbol se seleccionan 4 ramas semejantes. Cada rama recibe exactamente uno de los 4 tratamientos, siendo estos asignados aleatoriamente. De este modo, cada árbol constituye un bloque completo. Lo que se mide es el número de semillas producidas por rama. Supongamos que esta variable, si bien discreta, está de manera aproximadamente normal distribuida. Los datos se presentan a continuación. Muy bien, entonces, pues ya teniendo el contexto de nuestro experimento, vamos a definir brevemente lo que sería la descripción gráfica de este diseño experimental. Al dar lectura al contexto del experimento, nos damos cuenta que lo que se está midiendo como factor de entrada serían los tratamientos hormonales. En este caso, se cuenta con 4 niveles. Y tenemos por lo que sea el tratamiento A, B, C y D. No nos dicen cuál es la hormona en particular, nada más tratamiento hormonal. Y este tratamiento hormonal lo está recibiendo nuestra unidad experimental, que en este caso es la rama del árbol. Si queremos ser más específicos, del árbol Sitka. Entonces, ¿y qué se le está midiendo aquí a lo que va a ser el árbol? De acuerdo a lo que nos menciona el texto, se midió el número de semillas producidas por rama. Entonces aquí sería nuestra salida, número de semillas producidas. Y a diferencia de lo que fue nuestro tema del DCA, el diseño completamente al azar, tenemos un nuevo componente, lo que es el componente de bloques. Recuerden que el bloque se genera dado que se busca controlar o reducir la variabilidad que se pueda tener en el efecto de la salida, es decir, en el número de semillas. Y ya nos mencionaba aquí el texto que nuestro bloque es el árbol o cada árbol Sitka. En este caso se trabajó con 10 árboles y se espera que haya variabilidad entre cada árbol, porque ya decía que cada árbol pues tiene una naturaleza de reproducción diferente. Entonces, para controlar o reducir aún más la variabilidad que puede estar afectando el número de semillas que se producen, pues se decidió controlar esta variación generando los bloques y cada bloque representando cada árbol. Es decir, si no se generara este bloque, pues toda esta información o toda esta variabilidad se nos estaría yendo al error experimental. Entonces eso nos podría luego generar ahí detalles en la salida o que hubiera mayor variación. Bien, espero y con esto vaya quedando un poquito más claro. Así quedaría nuestra descripción gráfica del diseño experimental. Ahora bien, ya continuando con lo que es el arreglo de tratamientos, dejaré que ustedes, chicos, lo vayan completando. Al cabo que aquí es reescribir esta parte que está subrayada en amarillo, así como también es el modelo en forma algebraica. Fíjense que nuestro modelo aumenta porque tenemos un nuevo término, un nuevo componente, que es el componente de bloques o el término de bloques, que es este que está aquí, beta J. Anteriormente en el DCA únicamente teníamos mu más tau más e y j. Ahora aquí nada más se le cambia el subíndice a tau, es tau i. Beta es el que tiene el subíndice j, beta j. Y si se fijan es el efecto fijo promedio del jésimo nivel de bloques sobre la salida. Entonces les pido por favor que ustedes también logren completar este recuadro para describir el modelo de forma algebraica.
La hipótesis básicamente sigue siendo la misma. Algún nivel de la entrada tiene efecto sobre la salida. Es decir, algún tratamiento hormonal tiene efecto sobre el número de semillas por rama. Básicamente sigue siendo la misma hipótesis general que un DCA, o un diseño completamente al azar. Aquí el detalle es que ahora vamos a tener dos hipótesis o dos juegos de hipótesis estadísticas. Lo que va a ser la hipótesis estadística para la entrada o para el factor tratamientos y una hipótesis estadística para el efecto de bloque. Aunque realmente aquí no nos interesa evaluar el efecto de bloque, podemos llevar a cabo la hipótesis estadística sobre el factor bloque porque sí nos genera información, aunque no es de interés por lo general en un diseño en bloques completamente al azar evaluar el efecto de bloque y mucho menos estar evaluando lo que sería el, pues ya hacer como pruebas de comparaciones múltiples entre bloques. Pero la hipótesis nula pues nos diría que la media de los bloques es igual y en la alternativa que al menos un bloque genera una media diferente. Luego esto también lo podemos traducir en la hipótesis nula como que no existe efecto de bloque y en la hipótesis alternativa que sí existe efecto del factor bloque. Entonces, pues, ¿qué quiere decir? Que rechacemos aquí la hipótesis nula, que realmente sí está habiendo diferencias entre los distintos bloques, en este caso entre los distintos árboles, pero no tiene mucho caso luego generar una comparación múltiple, es decir, este árbol está teniendo mayor producción que este otro, porque al final de cuentas esas conclusiones serían únicamente para esos árboles y no para todos los árboles. Pero nos daría información interesante al decir que sí es cierto que existe una diferencia en la producción de semillas por árbol. Muy bien, vamos a ver cómo construir lo que va a ser el cuadro de análisis de varianza. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, nos vamos a llevar nuestros datos a Excel para ir poco a poco construyendo nuestro cuadro de análisis de varianza a partir de lo que serían nuestros datos. ¿Qué vamos a tener que hacer? Fíjense que por renglones tenemos el factor tratamiento. Aquí estaría el tratamiento hormonal A, B, C y D. Y pues por columnas, perdón, tenemos lo que serían los bloques o los árboles. Entonces vamos a tener que llevar a cabo los cálculos tanto por tratamientos, por renglones, como por bloques, es decir, por lo que sería columnas. Si vemos en nuestro documento, tenemos que calcular, hacer estos cálculos por tratamientos, vamos a llevárnoslos, y luego también vamos a tener que hacer cálculos por bloques. Entonces, por tratamientos, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a necesitar obtener la suma de los valores por tratamientos, es decir, sumar los valores que tenemos por A, por B, por C y por el tratamiento hormonal D. Posteriormente vamos a ir obteniendo cada uno de los valores. Entonces, primero vamos a obtener la suma. La suma por tratamientos. Pues esto va a ser muy sencillo. Vamos a usar nuestra fórmula de suma y vamos a seleccionar los 10 árboles o las 10 ramas de cada uno de los árboles que tenemos para el tratamiento A. De esta forma estamos viendo que para el tratamiento A se produjeron en total 890 semillas. Esto lo llevamos hacia abajo y listo. Aquí ya tendríamos lo que sería la suma tau i. Vamos a ponerle aquí suma, entre paréntesis, tau i o ti. Ahora bien, hay que sacar la suma de estos valores. Entonces, pues sacamos la suma. Y en total se produjeron 2175 semillas. Esto sería la tau punto. Y ya la tenemos. Ahora bien, hay que sacar el cuadrado de la suma de valores por tratamiento. ¿Qué es esto? Es decir, estas sumas que acabamos de obtener hay que elevarlas al cuadrado. Entonces vamos a poner aquí tau i, que se va a elevar al cuadrado. Entonces sería este 890 que acabamos de obtener como la suma del tratamiento A, la vamos a elevar al cuadrado.
Y así para cada uno de los tratamientos. Ya que tenemos esto, vamos a sacar nuevamente la suma de todo esto. Esta suma pues ya la tenemos aquí. Entonces vamos a arrastrarla hacia la derecha y ya tenemos la suma de esta nueva columna que acabamos de generar. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos la sumatoria o la suma del cuadrado de la suma de valores por tratamiento, que sería esta que nos dio 1.426.807. Ahora vamos a obtener la suma de cuadrados por tratamiento. Entonces esto sería la tau i al cuadrado, o la suma de cuadrados de tratamiento. Vamos a poner aquí suma. Suma de cuadrados. Entonces vamos a usar nuestra fórmula de suma de cuadrados, que es suma punto cuadrados. Y seleccionamos todos los valores que tenemos para el tratamiento A. Recuerden que esto es, cada valor se le va al cuadrado y pues se suma. Sería 89 al cuadrado, 87 al cuadrado, así sucesivamente hasta la última observación que es 94 al cuadrado y se suma. Y esto nos da 79.360. Hay que obtenerlo por el resto de tratamientos y finalmente hay que obtener esta suma de todos estos, o la suma de la suma de cuadrados por tratamientos. Y listo. Ya tenemos todos los cálculos que necesitábamos para tratamientos. Ahora bien, hay que continuar con estos cálculos, pero ahora para bloques, que van a ser los mismos, las mismas sumas que vamos a necesitar obtener, pero ahora por el factor bloque. Entonces, por bloques vamos a comenzar obteniendo la suma por bloques. Entonces, esto vamos a hacerlo acá, aquí abajito, de lo que sería porque va a ser por renglones. Entonces, vamos a hacerlo abajo de nuestros datos. Bien, aquí tendremos lo que va a ser la suma. Entonces, esto va a ser beta j. Y vamos a obtener la suma de los valores que tenemos por el bloque 1 o el árbol 1. Y nos da 219. Lo vamos a llevar hasta el árbol 10. Y como nota, tenemos que sumar esto, que sería la beta punto, suma total de los valores por bloque. Si lo seleccionan todo, pues van a obtener aquí la suma. Y si se fijan, la suma pues nos da 2175, que coincide con la suma de valores por tratamiento, que es este que ya tenemos aquí. Entonces vamos a pintarlo. Ahí está. Es este mismo. Entonces nada más como nota, si recuerdan, en tratamientos teníamos también subrayado en verde algunas sumatorias. Las sumas que están subrayadas en verde deben de coincidir tanto en tratamientos por bloques. Vamos a continuar con nuestra suma de bloques. Ahora seguiría el cuadrado de la suma de valores por bloque. Eso pues si recuerdan, pues también lo hicimos de forma similar ahorita por tratamientos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya esta suma que obtuvimos en el bloque 1 o árbol 1, que fue 219, la vamos a elevar al cuadrado. Y así lo vamos a hacer igual para cada uno de nuestros bloques. En este caso, pues esta suma ya no nos va a dar igual que para lo que fue los tratamientos como nota, pero necesitamos sacar esta suma. Esta suma sería la que tenemos aquí. Suma del cuadrado de la suma de valores por bloque. Y si se fijan, esta suma nos está dando 476.389, a diferencia de tratamientos que nos dio todavía mucho más alto el valor. Muy bien. Suma de cuadrados por bloque. Entonces vamos a obtener la suma de cuadrados por bloque. Va a ser igual con la fórmula de suma punto cuadrados. Y vamos a seleccionar los valores del bloque 1. Recuerden que lo que hace es elevar cada uno de estos 4 valores al cuadrado y se suman. Y nos da 14.403. Vamos a llevarlo a cabo para el resto de bloques o el resto de árboles. Y teniendo así subrayado o seleccionado nuestra suma, fíjense que esta suma coincide con la que nos dio aquí por también tratamientos.
Entonces esta también tiene que coincidir. Y si se fijan, aquí está. Nos dio igual a esta. Vamos a pintarla de verde. Un poco menos oscuro. Ahí está. Muy bien, básicamente ya tenemos las sumas que necesitamos por bloques y por tratamientos para ir construyendo nuestro cuadro de análisis de varianza. Antes de llevar a cabo el cuadro de análisis de varianza, también necesitamos calcular lo que va a ser el factor de corrección. El factor de corrección FC se obtiene como el cuadrado de la suma de todas las observaciones dividido entre el total de datos. Es decir, ya que tengamos la suma de todas las observaciones, esa suma se eleva al cuadrado y se obtiene, se divide entre lo que es n. N lo podemos obtener como la cantidad de bloques por la cantidad de tratamientos. Entonces vamos a calcular el factor de corrección porque lo vamos a necesitar en los cálculos para llevar a cabo el ANOVA o el cuadro de análisis de varianza. Entonces vamos a llevar a cabo aquí el cálculo del factor de corrección FC. Factor de corrección. Entonces el factor de corrección es la suma de las observaciones que tenemos, de todas las observaciones elevada al cuadrado, es decir, es la suma que tenemos aquí por tratamientos que nos dio el 2175, que también nos dio igual al tener la suma de bloques. Entonces es este valor, el 2175, vamos a seleccionarlo, vamos a elevarlo aquí al cuadrado y vamos a dividirlo entre la cantidad de datos que tenemos, que dijimos que se puede obtener como la cantidad de bloques por tratamientos. Entonces son 10 árboles, pues son 10 bloques, que se va a multiplicar por la cantidad de tratamientos, que son 4. Y nos dan las 40 observaciones. Entonces, ¿qué son estas 40 observaciones que tenemos aquí? Vamos a hacer aquí el cociente. Y listo. Este sería nuestro factor de corrección. Vamos a marcarlo porque lo vamos a estar usando ahorita. Listo, factor de corrección. Muy bien, ahora sí, pues ya podríamos empezar a completar nuestro cuadro de análisis de varianza. Aquí tenemos lo que van a ser las fórmulas y pues nuestro cuadro general. Vamos a traernos el esqueleto general del cuadro de análisis de varianza para irlo completando poco a poco. En este caso, fíjense que a diferencia del diseño completamente al azar, pues tenemos una nueva fuente de variación. Anteriormente teníamos tratamientos, error y total. Ahora tenemos también la fuente de variación de bloques. Entonces tiene un nuevo renglón, nuestro cuadro de análisis de varianza. Vamos a llevarnos lo que serían las fórmulas que vamos a estar usando para obtener el cuadro de análisis de varianza de forma manual, aquí con Excel. Muy bien. Entonces, pues vamos viendo cómo vamos a obtener nuestro cuadro de análisis de varianza. En primer lugar, vamos a obtener la columna de grados de libertad. Entonces, nos está diciendo que para grados de libertad de tratamientos es la cantidad de tratamientos menos 1. En este caso, pues son 4 tratamientos hormonales menos 1, nos da 3 grados de libertad para tratamientos. Grados de libertad de bloques, nos dice que es la cantidad de bloques menos 1. Entonces son 10 bloques, 10 árboles menos 1, pues 9. Ahora bien, para obtener la cantidad de grados de libertad del error, es cantidad de tratamientos menos 1 que se multiplica por la cantidad de bloques menos 1. Es decir, se están multiplicando los grados de libertad de tratamientos por los grados de libertad de bloques. Entonces podemos multiplicar la cantidad de grados de libertad de tratamientos por la cantidad de grados de libertad de bloques, lo que nos da 27 grados de libertad para el error. Ahora bien, para lo que es el total, los grados de libertad del total, fíjense que es BT, es decir, cantidad de bloques por cantidad de tratamientos menos 1.
Entonces habíamos dicho, cantidad de bloques son 10, tratamientos 4, menos 1, lo que nos da 39. Esto lo podemos corroborar si sumamos también los grados de libertad de tratamientos, bloques y el error. Y si se fijan nos dan 39. Entonces bien, vamos bien ahí. Ahora bien, vamos a obtener primero, bueno, continuaríamos con la suma de cuadrados. Aquí nada más cabe recordar, para obtener la suma de cuadrados del error, hay que tener la suma de cuadrados de tratamientos, de bloques y de total. Entonces, si gustan, vamos obteniendo primero lo que serían la suma de cuadrados del total. La suma de cuadrados del total, fíjense que nos pide la suma de cuadrados de todas las observaciones menos el factor de corrección. Esta suma de cuadrados del total ya la tenemos, que fue en la última columna que sacamos aquí para cada uno de nuestros tratamientos o lo que sacamos en último por bloques. Vamos a quitar este error. ¿Qué nos dice que omitimos adyacentes? Entonces es este valor en el que coincidimos o coinciden en tratamientos y bloques. Este valor es la suma de cuadrados totales, donde tendríamos la suma de cuadrados de todas las observaciones, que nos dio 143.901. A este valor hay que restarle el factor de corrección. Entonces en esta celda vamos a hacer esa operación. Pueden seleccionar cualquiera de estos dos, es el mismo, menos el factor de corrección. Y ya tenemos la suma de cuadrados para el total, que nos dio 25.635. Ahora bien, vamos a obtener la suma de cuadrados de tratamientos. Esto nos dice que va a ser la suma que tenemos ya del cuadrado, de elevar al cuadrado, cada valor de los tratamientos entre bloques, entre la cantidad de bloques. Es decir, para tratamientos va a ser esta sumatoria que tenemos aquí, donde elevamos al cuadrado cada una de las sumas que obtuvimos por tratamientos. Entonces vamos a usar este valor que tenemos aquí. Esta suma, que ya la tenemos lista, que es la suma de elevar al cuadrado, las sumatorias, entonces la vamos a dividir entre la cantidad de bloques menos factor de corrección. Entonces aquí en esta celda la seleccionamos, la dividimos entre bloques, que son 10 bloques, menos el factor de corrección. Y fíjense que nos da 24.415. Ahora bien, vamos a hacer esto también para bloques. Para bloques es lo mismo o es la misma suma que habíamos obtenido también anteriormente, que es la suma del cuadrado de la suma de valores por bloques. Es decir, es este valor que tenemos aquí. El 476.389 vamos a tener que dividirlo entre la cantidad de tratamientos menos factor de corrección. Entonces, suma cuadrados por bloques. Nuestro valor, el 476.389, entre cantidad de tratamientos, que son 4, menos factor de corrección. Y listo. Ya tenemos la suma de cuadrados de tratamientos, de bloques y del total. Perdón, teniendo esto, podemos sacar fácilmente el error o la suma de cuadrados del error, que dijimos es la suma de cuadrados del total menos la suma de cuadrados de tratamientos menos la suma de cuadrados de bloques. Y listo. Ya tenemos esto. Y recuerden que la suma de estos tres pues siempre nos va a tener que estar dando lo que es la suma de cuadrados del total. Y si se fijan, pues sí se coincide. Ahora bien, vamos a continuar obteniendo lo que van a ser los cuadrados medios. Esto es muy sencillo. Recuerden que cada cuadrado medio se obtiene como la suma de cuadrados del respectivo renglón entre los grados de libertad del respectivo renglón. Es decir, cuadrado medio de tratamientos es igual a la suma de cuadrados de tratamientos entre sus grados de libertad, que son 3. Y listo. Obtenemos nuestro cuadrado medio de tratamientos. Para bloques y para el error es igual.
sería la suma de cuadrados de bloques entre grados de libertad de bloques. Y el cuadrado medio del error, que recuerden que esto es muy importante porque la varianza del error es la suma de cuadrados del error entre grados de libertad del error. De hecho, pues pueden copiar su fórmula de cuadrado medio de tratamientos hacia abajo y ya los obtienen. Vamos a dejarlo a dos cifras después del punto decimal. Y ahora sí, el estadístico de prueba F. El estadístico de prueba F se obtiene como para tratamientos como el cuadrado medio de tratamientos entre el cuadrado medio del error. Entonces va a ser este 8138.36 entre el cuadrado medio del error. Y listo. Es un estadístico de prueba F bastante alto. Pues ya con eso nos vamos a dar una idea si vamos a rechazar la hipótesis nula o no. Y finalmente el estadístico de prueba F para bloques. Para evaluar el efecto de bloques es el cuadrado medio bloque entre el cuadrado medio del error. Y listo. Muy bien. Pues ya con eso tenemos nuestros estadísticos de prueba. Podemos obtener lo que sería el F de tablas o el valor crítico contra el cual se compara nuestro estadístico de prueba para ver si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Para obtener este F de tablas, ¿cómo le vamos a hacer? Pues sería, vamos a usar la distribución F, vamos a hacer a un lado nuestras fórmulas del cuadro de análisis de varianza y en su apunte tienen cómo obtener lo que sería aquí el valor crítico, vamos a hacer un poquito para abajo, el valor crítico para la distribución F y el valor de P. Para el valor crítico vamos a usar esta fórmula, que es la fórmula de la distribución inversa, la distribución F. Entonces vamos a hacer, no la copiamos. Vamos a colocarla aquí. Esta fórmula nos va a pedir alfa. Estamos trabajando, el texto del problema no nos pide el nivel de confianza, no lo menciona, pues sabemos que va a ser 95% y por lo tanto alfa es de 0.05. Y nos va a pedir primero grados de libertad del numerador. Los grados de libertad del numerador son los grados de libertad de tratamientos y grados de libertad del denominador pues son los del error. Así como hicimos el cociente para sacar el estadístico de prueba que fue cuadrado medio de tratamientos y cuadrado medio del error, vienen de estos grados de libertad. Entonces serían 27 grados de libertad del error. Y listo. Ahí está nuestro estadístico o nuestro valor crítico F, que si el estadístico de prueba es mayor al F de tablas o al valor crítico, pues se rechaza la hipótesis nula. Y aquí queda claro que sí se rechaza la hipótesis nula. Y también para lo que sería el efecto de bloques, vamos a obtener su valor crítico. Aquí lo que va a cambiar realmente son los grados de libertad del numerador, porque son los de bloques. Y los grados de libertad del denominador, pues siguen siendo los del error. Listo. Pues si se fijan, ambos estadísticos de prueba son mayores a los valores críticos, por lo tanto se rechazan las hipótesis nulas. Y finalmente el valor de P, que es el que realmente nos va a estar reportando nuestro software estadístico al final de cuentas. Entonces vamos a obtener estos valores de P. En su apunte tenemos aquí cómo obtener el valor de P a partir de la ANOVA, que es con la distribución F. Entonces vamos a copiar la fórmula y vamos a ponerla aquí. Entonces, en esta fórmula de la distribución F nos pide el estadístico de prueba F. Entonces, para el caso de lo que es el estadístico de prueba de tratamientos, pues lo tenemos aquí en F0, en tratamientos. Yo lo tengo ahorita en la celda F13, nada más que no me permite seleccionarlo. Grados de libertad del numerador, pues ya los habíamos usado, son los grados de libertad de tratamientos. Y grados de libertad del denominador, pues son los del error. Y listo. Esta es nuestra fórmula para obtener el valor de P para tratamientos. Pues si se fijan es un valor de P muy chiquito, 1.456 o 456 por 10 a la menos 10. Es decir, P menor o igual a 0.0001.
Por lo tanto, pues sí se rechaza la hipótesis nula. Y de igual forma, lo obtenemos para lo que va a ser nuestro factor bloque. Seleccionamos el estadístico de prueba de bloques que está en la celda F14. Grado de libertad del numerador son los de bloques. Grado de libertad del denominador son los del error. Y listo. Pues también muy chiquito. Vamos a quitarle lo que sería la notación científica. Y ahí está. Pues básicamente nuestro valor de P es menor al alfa. En ambos casos, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir esto? Que para el caso de tratamientos, ¿qué quiere decir? Hay un tratamiento que está generando una media diferente en la producción del número de semillas por rama. Entonces habría que, más adelante veremos cómo llevar a cabo las pruebas de comparaciones múltiples, pero ya veríamos pues, cuál tratamiento es el que está generando esa media diferente o cuáles, porque pues, lo que nos interesaría aquí es el tratamiento que genere la mayor media o el mayor promedio de semillas por rama. Y en el caso de bloques, al estar rechazando la hipótesis nula, ¿qué quiere decir esto? Que sí está viendo un efecto del factor bloque y que por lo tanto hay un árbol que genera un mayor número, o bueno, perdón, una media diferente en el número de semillas. Pero aquí ya no nos interesaría evaluar realmente pues cuál es el árbol, porque realmente esa conclusión sería únicamente para estos 10 árboles, no para cualquier árbol en general de la variedad o de la especie Sitka. Entonces, por lo general, pues ya, cuando hay efecto de bloque, pues decimos, ok, sí, entre árboles sí se puede generar un número diferente de semillas, pero realmente ya no nos interesa evaluar pues cuál realmente, ¿no? Es dónde está esa diferencia en el bloque. Queda de esta forma, pues porque así ya sabemos que este efecto sí es importante y que realmente para futuros estudios, pues se podría llevar a cabo un estudio donde se evalúe ya por árbol la cantidad de semillas que se produce si realmente interesara. Pero bueno, nos quedamos ahorita que en tratamiento sí rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto, existe efecto de los tratamientos hormonales y hay un tratamiento hormonal que está generando una media diferente. Bien, continuando con su apunte, les voy a pedir de favor que ustedes completen lo que sería la obtención del coeficiente de terminación R cuadrado que se obtiene como la suma de cuadrados de tratamientos más la de bloque entre el total y reportar la varianza del error. Esto conformaría pues su primer firma para lo que va a ser la unidad 3.